Corrían los años 40 y en el país comenzaban a surgir las vecinales como organizaciones destinadas a canalizar inquietudes y problemas dentro de los barrios. En la zona sur de Rosario se erigía La Tablada y Villa Manuelita. Sinónimo de Villa Miseria, esta barriada estaba compuesta fundamentalmente por trabajadores portuarios, fabriles o empleados en el cercano Ministerio de Obras Públicas. Todo era distinto, no solamente las calles, era distinto el país, la gente, todo. Es un barrio enganche obrero, de gente que trabajaba fundamentalmente vinculado a la industria de la carne, cerca de la zona de los frigoríficos, en aserraderos, materia de construcción y en el puerto, porque en una época donde los barcos tenían una presencia tan importante que hicieron a esta ciudad de Rosario, ¿no? Todo este sector obrero trabajaba en esas franjas sobre el puerto. Esa fue la realidad concreta. El tema era que había en Rosario en aquel momento un movimiento, lo reitero, referido a la creación de instituciones vecinales. Esta es una vieja historia que tiene que ver con el país, ¿no? Es en el origen las vecinales las impulsan los anarquistas y las completan los comunistas. Esa es la realidad concreta, ¿no? En los años 20-30 los comunistas comienzan a ver una forma de acercamiento a la gente, son partidos nuevos, estamos en los años 30, es crear espacios donde se diese un tipo de salida a requerimientos de la gente del barrio. Por eso hoy los políticos no sirven para nada, según declara todo el mundo. En los años 30 demasiado para que servían. O sea, nadie vio nunca a nadie cerca del poder caminaba por un barrio. Entonces en aquel momento, si de las vecinales, se creaban espacios donde la gente podía volcar sus necesidades. Ese es el origen. Y es muy impulsado desde la izquierda, el Partido Comunista Histórico Argentino, en época que no había otros partidos, estaba un tan socialista, comunista, radical, conservador, ese era el esquema argentino de los años 30. En ese esquema, las sociedades vecinales crecieron mucho, algunas crecieron muchísimo. Es en este barrio donde el 9 de julio de 1944 se inauguran oficialmente las actividades de la Sociedad Vecinal de La Tablada y Villa Manuelita. Su comisión directiva estaba integrada por distintas figuras visibles de esa comunidad, entre ellos un humilde carbonero de origen portugués, don Salvador Castro. La del barrio tuvo la posibilidad de agrupar a la gente que eran trabajadores del barrio, como este carbonero, que hacemos referencia cuando hablábamos del origen de Orteca Vigil, que era un miembro de esa vecinal y que conocía perfectamente las necesidades de sus vecinos. También estaba el farmacéutico del barrio, estaba el médico ese que tenía una sensibilidad popular, el doctor Klaas, estaba 5 o 6 personas vinculadas también al quehacer del barrio en esa sociedad vecinal. El farmacéutico, por ejemplo, era uno, el médico también era otro, el médico del barrio, el médico de familia en esa época. A medida que pasan los años, la vecinal amplía sus funciones. Nace la idea de fundar una biblioteca que ofrezca a los vecinos libros y material de consulta. Se invita a los jóvenes del barrio a crear una subcomisión de biblioteca que comienza a funcionar el 26 de septiembre de 1953. Era fundamentalmente tener una colección de libros que fuera material didáctico, los libros que piden en la escuela y en los colegios secundarios, para que los chicos que no los podían comprar tuvieran. Y además, obras de ficción con los cuales los chicos leyeran, hicieran una experiencia de percepción literaria, digamos. Era la preocupación de esa gente muy humilde, trabajadores ferroviarios,
ese tipo de gente, ¿no? Y ahí comenzaron chicos, digo chicos porque tendrían 18, 19, 20 años, que se reunían en la esquina de acá en Menabar y Alem, y comenzaron ellos a tratar de poner en marcha esa subcomisión de biblioteca popular. Recordemos, en la época que Castro recorría el barrio, el único combustible de los obreros era el carbón. No había gas. Obvio, no había supergas. Y era caro el queroseno. Los obreros trabajaban con carbón. Y el carbonero llegaba hasta la cocina o el depósito del carbón. No dejaba el carbón en la puerta de la casa. El carbonero sabía qué pasaba en cada casa. Un hombre sensible como fue Castro, indudablemente, pese a su analfabetismo, pero una sensibilidad social de esta magnitud que lo definió, cuando veía que había libros, revistas, las pedía, que llevaba a la biblioteca, a una estantería, no en la biblioteca, que había en la vecinal. Ese es el origen. Y había en aquella época, todo era, ya que hablamos del origen, ¿no? Había un cobrador importante. ¿Sí? De Alba, el nombre es López de Alba, que era el español, que era lechero, claro. Entonces las cuotas sociales las cobraba el lechero, que iba, en aquella época no había caché de leche, iba el carro con los tarros y el tipo iba a toda su casa todas las mañanas, o sea que ese era el cobrador, porque conocía casa por casa lo que ocurría en el barrio, ¿no? Este es el origen de la biblioteca, ¿no? Hecha por gente muy de abajo. Unas pocas sillas de paja, una mesa y 2 estanterías vidriadas componían el local que albergaba cerca de 200 obras adquiridas principalmente por donaciones o mediante bonos vecinales de colaboración. La sociedad se traslada a un local ubicado en Alem 3033, continuando allí sus actividades, pero ante las exigencias económicas generadas por los nuevos proyectos, las cuotas sociales resultan insuficientes. Se lanza entonces en 1959 la primera rifa pagadera en cuotas, recurso inédito hasta ese momento en el país. Yo no recuerdo qué fue lo que rifaron en esa primera oportunidad. No sé si era una heladera o si consiguieron que una empresa les donara un auto para rifarlo. No recuerdo bien, no quiero equivocarme en esto. Pero tuvieron tanto éxito con esa rifa que al mes siguiente la repitieron y ya no rifaron una cosa sino 2. Y empezaron a crecer de esa manera y en un momento determinado se encontraron con que tenían en sus manos una empresa, una rifa que había adquirido una institucionalización que se había hecho conocer en toda la ciudad y en parte de la provincia, esa biblioteca empezó a crecer. Yo digo que es la fuente más importante económica que tuvo la biblioteca, yo casi diría la única. Se llegaron a tener 120.000 ejemplares vendidos. Y el costo era bastante alto. Entonces ese fue el motor económico realmente que posibilitó toda la obra que ustedes están viendo. Los ingresos producidos permiten ir concretando en forma acelerada sueños e ideas. En este mismo año, la vecinal se separa de la biblioteca, que nace bajo el nombre de Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. El nombre se impone un poquito antes de la separación, digamos, para la biblioteca, la separación del año 59 de la sociedad vecinal, por una encuesta entre los socios. Y bueno, en aquella época, porque algunos creen que teníamos alguna relación con la editorial Atlántida, por Constancio Vigil, nada de eso. Lo que ocurre es que al hacer una encuesta, la mayoría eran chicos y jóvenes, todos en aquella época habían sido lectores de los cuentos de Vigil, y eso es lo que estaba en la memoria de muchos, además la revista El Gráfico. Por eso, y surgió por la encuesta entre los asociados, la gente que venía a la biblioteca, y en la encuesta había un buzón donde ponían su respuesta a cada uno, que luego
se observó y bueno, y salió elegido el nombre de Constancio Vigil.